de la historia de Emilio Valles Vidrio. La fascinación por la manzana. Segunda parte. Hablamos de la manzana hace unas semanas como este elemento literario y artístico en la imaginación de un colectivo cultural mundial. Este papel protagónico que tiene la manzana como el símbolo de la discordia, del pecado, pero del hambre, de la belleza, de la fertilidad. Bueno, hasta como icono publicitario para un logo de una empresa. O sea, la manzana tiene su peso, Emilio, no es cualquier cosa. Que extrañamente tiene que ver con esto, asunto de cómo se va relacionando la manzana o la figura de la manzana a lo largo de la historia en diferentes culturas. Y lo decíamos justo como tú mencionas, por el asunto, por ejemplo, de la manzana de Eva, del fruto prohibido, que pues un error realmente no era hablar de una manzana, era hablar de la maldad. Pero bueno, se equivocan ahí en la traducción y manzana se convierte en maldad se convierte en manzana y de allí termina siendo el fruto prohibido, una manzana que lleva la maldad. La maldad que utiliza la bruja de Blancanieves para dársela a Blancanieves y quererla envenenar. La misma manzana que se utiliza para la manzana de la discordia con los griegos. Y la misma manzana que en algún momento, utilizando todo este asunto que pasa por lo de Eva en el manzano, en el que se cae la manzana y este fruto prohibido, la utiliza nada más y nada menos que Isaac Newton. Este científico, un gran científico que pues ha dejado una gran historia también, por supuesto, en su campo, y que todos recordamos esta historia de Isaac Newton que está sentado abajo de un manzano cuando de repente le cae una manzana en la cabeza y entonces se pone como un poco a reflexionar por qué la manzana cae al suelo, le cae en la cabeza y entonces de alguna manera empieza a relacionar cuál es la situación y crea una ley, la ley de la gravitación. La historia es cierta. Gravedad. La historia de la ley de la gravedad. La historia es cierta de que de que efectivamente él se basa en una manzana. Lo que es falso y que le ponen un poquito más como de caché es que la manzana nunca le cae en la cabeza. No, él nunca está sentado abajo de un árbol. No, él está en una ventana en Cambridge. Así es. Estudiando en Cambridge. Y entonces tiene una ventana en donde él observa y enfrente, porque hasta te llevan al tour, hombre. Así es. Y ahí es. está el arbolito y entonces mientras él veía, ¿no? Entonces cae la manzana y entonces él en su mente reflexiona y dice, aquí está el descubrimiento del año. Así es. Y entonces empieza a analizar. Según su biógrafo, que es William Storkeley, dice justo eso, que en 1727, Newton, antes de su muerte, le confiesa que la historia es como un poco inventada por el hecho de que él era sumamente religioso. Entonces, se basa en este tema, en el sentido en el que para él representar un manzano, en donde cae la manzana, el fruto prohibido, y entonces, gracias a eso, se crea la ley de la gravitación universal. ¿Gravedad? No, gravitación, así se bueno, así le llaman, la ley está en el manual que se llama... ¿Pero gravitar no es para arriba? No, estoy yo equivocada, discúlpame, tienes toda la razón. Bueno, la ley de la gravedad o de la gravitación, como quieran. Perdóname. El tema es ese, que él es como lo descubre y todo esto. ¿Qué es lo interesante también de esta historia, de todo lo que alguna vez se platica? Es que este árbol, supuesto árbol, sí existe. Existía en el jardín de la casa de Isaac Newton, que es donde empieza las primeras veces de joven a ver cómo se caían las manzanas y bueno, pues después pasa todo lo de la historia que tú ya mencionas, pero el tema es que el árbol se vuelve muy famoso, entonces la gente empieza a visitar el árbol y más cuando resulta que en algún momento el árbol sufre un accidente, le cae un rayo y lo parte y entonces pues la gente aprovecha y dice, ¿por qué no hay que vender souvenirs? Entonces la gente empezó a comprar parte de ese árbol. Es completamente estadounidense el tema. Sí. Entonces empiezan a comprar los pedazos de árbol para plantarlos en diferentes universidades.
O sea, esos maderos, esos troncos, esos pedazos de árbol, los empiezan a plantar como una representación icónica del conocimiento que logró a través de la mente de Isaac Newton contemplar y hacer que todos estemos formando parte de esa historia. Eso fue en 1816 y bueno, los clones del famoso manzano están repartidos en 5 continentes, principalmente en los centros de investigación científica y algunos campos universitarios, como les digo, a modo de fuente de inspiración. Otro punto interesante y otra historia, sin duda alguna, es la de Guillermo Tell. Aunque la historia no tiene una biografía clara de que efectivamente este personaje como tal de carne y hueso haya existido, sí es parte de una leyenda suiza que ha venido de generación en generación. ¿Cuál es la historia de Guillermo Tell, este personaje del siglo XIV? Bueno, pues resulta que este hombre, que se enmarca, como les digo, cuando los alemanes ocupaban los cantones suizos, va caminando en la plaza cuando de repente pues está allí el tirano Hermann Gessler, que es de los Habsburgo, y entonces estaba el sombrero en el que todo el mundo tenía que pasar frente a este tirano y su sombrero y hacer una caravana. El problema es que él no la hace. Guillermo Tell, porque además Guillermo Tell era uno de los rebeldes que estaba tratando de que se volvieran independientes, de la independencia de Suiza. Y entonces, no le iba a hacer caravana al autoritarismo, que además eso representaba. Y entonces, cuando va pasando, como no hace la caravana, el tirano Hermann Gessler le dice que como escarmiento por su desobediencia, le toman a su hijo que va pasando con su pequeño de 6 años y entonces lo pone y lo amarra a un árbol y le dice que le dispare a 100 metros de distancia, le dispare con una flecha. Con la ballesta tiene que atravesar y le ponen encima de la cabeza una manzana y entonces le dice que tiene que hacerlo. Al momento en el que Guillermo Tell va a disparar con su ballesta las saetas, pone 2 saetas en la ballesta y dispara. Efectivamente logra perforar la manzana que está sobre la cabeza de su hijo y se queda con una segunda ballesta, con una segunda flecha. Y entonces el tirano le pregunta que para qué era la segunda flecha. Para matarte. Y dice, para matarte. En caso de que yo hubiese fallado, la segunda flecha iba a ir directamente a tu corazón. Ese asunto lo lleva a que lo apresen y se lo lleven a una cárcel. Pero la cárcel había que cruzar el océano para dejarlo en esa cárcel. Y entonces cuando se lo están llevando a la cárcel, el barco se hunde. Y entonces naufraga y Guillermo Tell logra escapar. Cuando Guillermo Tell logra escapar, el tirano se da cuenta de eso y decide ir a matar a su familia. Y entonces va en el bosque caminando en su caballo y de repente en el silencio se oye solamente un chiflido así de... Y es una ballesta, es una flecha tirada de una ballesta que mata al tirano. Y es la segunda flecha de Guillermo Tell que logra escapar y lo mata. Y entonces, a partir de ese momento, ¿qué sucede? Guillermo Tell se convierte en un referente de libertad. Y es precisamente que desde 1389, en la Confederación Helvética, se proclama, que proclama su independencia, se pone a Guillermo Tell como un libertador y la historia va corriendo de boca en boca, de manera que siglos más tarde se populariza como la alegoría característica de una lucha por la libertad. Años después de todo esto, de este supuesto acontecimiento, se populariza mundialmente a través de ¿qué? De una obra, una obra de teatro, de una obra del dramaturgo filósofo alemán Friedrich von Schiller en 1804 y que va contando justo la historia de la manzana, de cómo logra la flecha, todo este asunto, pero además inspira en 1829 una ópera en 4 actos, encargada a un italiano conocido en esa época, a lo mejor le suena el nombre Rossini, que pues populariza esto a nivel mundial y la hace llamar la obertura de Guillermo Tell. Y si no la conocen, seguramente ahorita que la escuchen, les va a venir a la mente algo que a lo mejor de mi generación lo va a identificar. A ver. ¿Qué tal? La obertura de Guillermo Tell, La caballería rústica,
enmarcando a Guillermo Tell, por supuesto, y sus hazañas, pero también todos lo recordamos como el hombre que liberó a un pueblo, el llanero solitario. ¡Qué maravilla! ¡Qué ¿Cómo ves? historia, Emilio! ¡Qué historia! Te volaste la... Dice Bruce Bolaños, oye, Emilio, ¿no has pensado en abrir un canal en YouTube en donde nos cuentes tus historias? Y de veras, le entramos como suscriptores. ¿Por qué no? Oye, pues lo voy a hacer, fíjate. Muchas gracias Pues por la sí. sugerencia. Y lo voy a empezar a hacer. Porque además se nos queda fuera, que algún día en otra ocasión platicaremos, la manzana de Steve Jobs, la de Alan Turing y la de los Beatles. Y la manzana de Nueva York, la gran manzana. ¿Por qué? No, la de Apple. Está canija. Y el pleito con los Beatles. Sí, por claro. la Apple. Bueno, ¿y no puede ser el próximo jueves? Si quieres, la Pues sí, comentamos. pues nos aventamos Tercera parte. manzana, tercera parte. Va, perfecto. Cerrado.